Hola a todos, soy el ingeniero Miguel Alanes y el propósito de esta clase es reforzar los conocimientos previos y presentar el comportamiento de la luz en la fibra óptica. Esto para poder entender mucho mejor los tipos de fibra óptica. Cabe recalcar y recordar que la fibra óptica consta de tres partes básicas. 1. El núcleo. El núcleo básicamente es donde se propagan las ondas ópticas. Posee un alto índice de refracción. La señal es conducida por el interior de este núcleo sin poder escapar de él. La otra parte de la fibra óptica es el revestimiento o el cladding, que básicamente es la capa intermedia que sirve para confinar las ondas ópticas en el núcleo. Y por último tenemos el recubrimiento o buffer, que este suele ser una envoltura de plástico que aísla las fibras ópticas, evita interferencias entre fibras adyacentes, además proporciona una protección mecánica. Cuando la luz es inyectada en el núcleo, se va reflejando en interfase formada por el núcleo y el revestimiento. Ahora, para entender mucho mejor el comportamiento de la luz en la fibra óptica, les invito a ver el siguiente video. La velocidad de la luz cambia cuando pasa a través de un medium, y este cambio en la velocidad se expresa por el índice de refracción. Esta variación en la velocidad de la luz conduce a otro fenómeno interesante. Acá, el índice de refracción se representa como la velocidad en el vacío. La velocidad en el vacío dividido entre la velocidad en el medio. La refracción. Para entender qué es, hagamos un experimento interesante. En este experimento, la luz pasa a través de un prisma. Se puede ver que en la interfaz la luz se dobla en lugar de ir derecha. Este fenómeno se conoce como refracción. La refracción ocurre cuando la luz pasa de un medium con un índice de refracción a uno con otro índice de refracción. La luz se dobla hacia la interfase cuando pasa de un medium de alto a uno de bajo índice de refracción. La refracción es la razón por la que un lápiz se ve doblado en un vaso de agua. Esta sencilla técnica. Por ejemplo, el experimento del lápiz en un vaso de agua, todos lo podemos hacer y de esa manera poder comprender mucho mejor el fenómeno de la refracción. La técnica de refracción se utiliza eficazmente en fibras ópticas. Ahora hagamos de este experimento uno hipotético. Utilizando algunos dopantes podemos aumentar el índice de refracción del vidrio en tiempo real. A medida que aumentamos el índice de refracción, la luz se inclina cada vez más hacia la superficie. Después de un tiempo se puede ver que la luz pasará a través de la superficie del vidrio. Si aumentamos aún más el índice de refracción, la luz regresará repentinamente al primer medium como un reflejo puro. Esto se llama reflexión interna total. La reflexión interna total es posible si aumentamos el ángulo de incidencia en lugar de aumentar el índice de refracción. En este caso, a un cierto ángulo, llamado ángulo crítico, la luz volverá al primer medium. Este fenómeno de reflexión interna total se utiliza en los cables de fibra óptica para transmitir la luz. Aquí se muestra la forma más simple de cable de fibra óptica, el vidrio cilíndrico con un alto índice de refracción. Si el láser golpea la interfaz en un ángulo mayor que el ángulo crítico, se producirá una reflexión interna total y la luz llegará al otro extremo. Esto significa que la luz puede ser combinada en la fibra óptica a larga distancia, sin importar la forma compleja que tenga la fibra. Recuerde, la reflexión interna total ocurre entre el vidrio de alto índice de refracción y el aire de bajo índice de refracción. Sin embargo, las fibras ópticas necesitan una capa protectora. Con esta configuración no es posible una capa protectora. La introducción de material protector reemplazará la posición del aire y detendrá el fenómeno de reflexión interna total. Una manera fácil de superar este problema es introducir un vidrio de bajo índice de refracción sobre el vidrio central, conocido como revestimiento.
De esta manera se producirá una reflexión interna total y podremos utilizar una capa protectora. Tanto el núcleo como el revestimiento utilizan sílice como material base. La diferencia en el índice de refracción se puede conseguir añadiendo diferentes tipos de dopantes. Bueno, viendo el video se pudo ver el comportamiento de la luz en la fibra óptica y los diferentes fenómenos que sufre. Con esto ya estamos listos para hablar de los tipos de fibra óptica.